Buenas tardes, siendo las 14:18 del día 4 de julio de 2025, ante este octavo juzgado penal unipersonal nacional, a cargo de quien habla Wilmer Roy Quispe Umasi, a efectos de continuar con el desarrollo del juicio oral sobre el objeto civil, expediente número 31/2017. Bien, a ver, a continuación, especialista, puede dar cuenta de la concurrencia de las partes. Sí, señor magistrado, informar que está presente el autor civil, el doctor Espinosa Alvis, la defensa del procesado, el doctor Zúñiga Escalante, y la defensa del tercero civil responsable, el doctor Arrieta Caro. ¿Es todo cuanto tengo que informar, doctor? Bien, están todas las partes entonces, ¿no? Sí, señor magistrado. Buenas tardes, señor magistrado. Sí, está por conectarse el doctor Jorge Zúñiga, quien va a ejercer la defensa principal, y el abogado Roberto Prado y mi persona como defensa interconsulta. Muchas gracias. Ya, va a entrar entonces, va a ingresar el doctor ya. Sí, está por conectarse. Ya, bien. Mientras, a ver, si bien es cierto, se había señalado para esta sesión la declaración de los testigos del tercero civil, nos habían comunicado, ¿no?, por un escrito, de que no podían concurrir para esta sesión porque por motivos de viaje, ¿no? No sé, creo que entiendo que habrían llegado recién. A ver, doctor Caro. Sí, sí, correcto, señor juez. Buenas tardes también a todos los presentes. Efectivamente, cuando hicimos la consulta respectiva para ver si podían concurrir a esta sesión de juicio, lo que nos informó el señor Marcelo Schuters, que es uno de nuestros peritos, era que, digamos, la hora de esta audiencia estaba muy próxima a la hora en la que recién iba a estar llegando a Buenos Aires, que es el país en donde él reside, a la ciudad donde él reside. Entonces no le iba a dar la posibilidad de poder conectarse y, digamos, atender adecuadamente a sus labores, ¿no?, en esta audiencia. Con el señor Medvedev pasaba algo parecido, ¿no? Él tampoco está en posibilidades de participar en la audiencia de hoy porque está de viaje en la ciudad de Washington y está participando de otras audiencias en un proceso arbitral en el que él también es experto. Hemos presentado también los boletos de avión del señor Medvedev y nos ha adjuntado también una carta en donde se indica que él va a estar, digamos, concentrado en esas labores hasta el día 13 de julio y a partir de ahí sí podría ya participar con libertad en este juicio oral, señor juez. Eso es. Bien, en atención a ello, que se nos había comunicado también con antelación este tema, ¿no? Y siempre también se había señalado, ¿no?, que ante cualquier situación como esta se iba a comunicar a las partes. Se había, en todo caso, notificado a 2 testigos de la defensa del procesado. En este caso, a Diana Marjorie Bonilla López y Grover Rolando Romero Leito, ¿no?, toda vez que tienen como domicilio Lima, no así a Ramos Arapa todavía, porque tiene su domicilio, según se señala, en Arequipa, ¿no? Y ahí sí tenemos que tener un espacio mayor para poder programar esa declaración. Bien, de acuerdo a lo que se ha informado por parte del especialista, se había establecido contacto con el testigo Romero Leito, ¿no? Especialista. Sí, señor magistrado, justamente me estoy comunicando por interno para que se pueda conectar a esta plataforma. Me dice que ya se conecta en breve. Ya, entonces hacemos el proceso 5 minutos, mientras también se va conectando en todo caso la defensa del procesado y se va coordinando con el testigo para que pueda ingresar, ¿sí? 5 minutos. Sí, muchas gracias, señor juez. Buenas tardes, veo un usuario Segarra Cajo. ¿Corresponde a alguna de las partes? ¿Si me puede informar, por favor, para poderlo anotar en el acta? Sí, doctor, eso va a interconsulta por la Procuraduría, doctor. Ah, ya, por la Procuraduría. Ya, doctor, gracias. Le agradezco, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es el testigo, ¿verdad?, que estaba convocado para el día de hoy. Sí, así es. Mi nombre es Grover Romero. ¿Su otro apellido cuál es, por favor? ¿Cómo? ¿Su otro apellido? Leighton, L-Y-T-O-N. Ya.
Gracias. Voy a informar. El doctor Zúñiga también se conectó, me confirma, por favor, estábamos esperando también. Sí, doctora, buenos días. Sí, Ya. doctora, hubo una confusión en mi agenda, pero ya estoy aquí. Ya, doctor, voy a informar al magistrado para que pueda retomar la audiencia. Tiene que, Bien, vamos a retomar la audiencia. Bien, a ver, ya está conectado el testigo también en la defensa principal de Arzubial de la Reta. Bien, a ver, señor testigo, ¿puede encender su cámara? buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿su nombre completo? Grover Rolando Romero Leighton. Su número de DNI. 10688400. Ya. ¿Qué profesión u ocupación tiene usted? Soy economista. Economista. ¿Dónde labora actualmente? Actualmente laboro en Proinversión, la agencia de promoción de inversión privada Proinversión. Proinversión. Ujú. Bien, ¿su domicilio? Avenida Costanera 2438, departamento 1001, Torre C, San Miguel. Ya. Número celular de contacto. 99736-5086. Bien, correcto. Ha sido convocado usted para este juicio oral en calidad de testigo, ¿no? Que se está ventilando con relación al objeto civil o la reparación civil que se sigue contra el procesado Domingo Arzubialde Elorrieta y la empresa Lima Expresa SAC, antes Línea Amarilla SAC. ¿Tiene algún vínculo de parentesco o es familiar del procesado Arzubialde Elorrieta? No, Bien. De acuerdo a sus creencias, puede prestar juramento o promesa de decir la verdad. pero prometo decir la verdad. Ya, bien. ¿Promete usted entonces decir la verdad a las preguntas que se le formulen en este juicio? Sí. Bien. Caso contrario, se le hace saber, podría incurrir en el delito de falsa declaración en juicio. Algunas indicaciones van a ser objeto de interrogatorio por parte de los sujetos procesales. En particular, se le ha sido ofrecido por la defensa de Arzubialde Elorrieta. Si usted no entiende alguna pregunta que se le formule, lo comunica o lo señala así al
la persona que lo está interrogando. Si no recuerda algún hecho, también así lo indica. Y si escucha la palabra objeción, no responda hasta que este juzgador pueda resolver si se autoriza o no la pregunta. ¿Sí? Siempre mirando a la cámara, está prohibida la intervención de cualquiera o tercera persona en su testimonio. ¿Sí? Bien. Vamos a iniciar, en primer lugar, la defensa de Arzubial Lorrieta. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Buenas tardes a todas las partes. Señor Grover Romero, soy el abogado del señor Domingo Arzubial Lorrieta y le voy a formular algunas preguntas sobre el periodo de tiempo en el que usted se ha desempeñado en la municipalidad o ha trabajado en la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? En este periodo de tiempo. ¿Qué profesión tiene usted? Economista. Economista. Y desde la obtención del título profesional de economista, ¿qué experiencias ha tenido profesionales? Desde la obtención del título, ¿no, doctor? Sí, sí, correcto. Ya. El título lo he sacado, me parece, yo, bueno, he estado desempeñándome como consultor también, y bueno, hasta, digamos, trabajando como economista, también estoy en la Contraloría, y actualmente, bueno, me desarrollo como asesor técnico en APPs y proyectos en activos en la Agencia de Promoción de Inversión Privada en Proinversión. Correcto. ¿Y dónde se desempeñaba usted entre los años 2009 y 2014? En la Municipalidad de Lima. En la Municipalidad de Lima. ¿Qué cargo tenía usted o dónde laboraba usted? Yo laboraba en la Gerencia de Promoción de Inversión Privada. El, la asignación de tareas, ¿no? Era la de un coordinador de proyectos. Y disculpe, doctor, que acá tenga que hacer una pequeña aclaración, ¿no? Si bien es cierto el nombre de coordinador de proyectos, como nos conocían a todos los que veíamos proyectos relacionados a asociaciones público-privadas, en ningún lado del ROF en verdad existía la palabra coordinador de proyectos. Nos conocían como coordinador de proyectos, pero no existía normativamente en un organigrama el coordinador de proyectos. Correcto, muy bien. Pero, ¿y qué labores desempeñaba o desarrolla usted como este coordinador de proyectos que nos ha indicado que no está establecido, pero que usted se hacía las veces de ello? Ya, las labores era evaluar proyectos de inversión, ¿no? Que bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, ¿no? En ese entonces, y espero que la memoria no me esté fallando, que estaban, bueno, reguladas bajo las normas legales del momento, ¿no? Ok, entiendo. Entonces, ustedes evaluaban proyectos de promoción de la inversión privada. ¿Y qué relación tenía con el señor Domingo Arzubialde? El señor Domingo Zubierle era, en un momento fue nuestro subgerente de promoción de inversión privada, ¿no? A la cual yo como coordinador y otros más, pues obviamente era nuestro jefe directo, ¿no? Y después pasó a ser el gerente de promoción de inversión privada, ¿no? Entonces, el escalón más alto dentro de la gerencia de promoción de inversión privada. Correcto. ¿Y recuerda usted cuáles eran las labores o las funciones de la gerencia y promoción de la inversión privada? Sí, digamos, de manera muy resumida, principalmente evaluar los proyectos. Cuando digo evaluar, significa que tenía un proyecto que incorporaba inversión privada a través del mecanismo de asociaciones público-privadas, ¿no? En el cual la tarea de la gerencia de promoción, y exactamente lo que hacíamos los coordinadores, exactamente la subgerencia de promoción de inversión privada, era ver la viabilidad de estos proyectos, ¿no? Viabilidad desde el punto de vista económico, financiero, técnico, ¿no? De estos proyectos. Digamos, el producto final de esta evaluación era indicar una recomendación técnica, ¿no? Si este proyecto debía ser
viable o debía ser rechazado luego de que se hiciera, insisto, esta evaluación principalmente no, técnica, económica financiera y legal, ¿no? Correcto. Y una vez que se agotaba con la viabilidad, se advertía que era viable, ¿qué trámite o cuál era el procedimiento que correspondía? Por ejemplo, si era viable, se hacía una recomendación del proyecto, ¿no? Lo cual, disculpe doctor que acá tenga que indicar si, si la memoria no me falla, porque desde el año 2013-14 que dejé mis labores, pues han pasado más de 10 años, ¿no? Se hacía esta recomendación a través de un informe técnico, ¿no? El cual se elevaba obviamente a la gerencia y la gerencia lo elevaba al consejo municipal, que era el que tomaba la decisión si este proyecto debía continuar o no. Ujú. Ok, muy bien. Ahora, ¿recuerda qué proyectos fueron en los cuales tuvo algún tipo de participación la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada durante el tiempo en el que usted estuvo ahí? A ver, yo puedo indicarle, doctor, los que yo me encargué, ¿no? De los que digamos, me los asignaron, ¿no? Bajo este título de coordinador de proyectos, que como le he dicho, no está dentro del organigrama, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que se me asignó el proyecto Boulevard Parque de la Reserva, se me asignó el proyecto de eh, la, la, la publicidad del que alguna vez tuvo el Metropolitano, ¿no? Se me asignó un proyecto vial que se llamaba San Juan del Urigancho, no me acuerdo hace todo el nombre, ¿no? O sea, esos fueron los proyectos de los que yo fui el coordinador de proyecto, ¿no? Entre otros más. Ujú. Ok, ¿y usted no participaba entonces en el resto de proyectos? ¿Usted no participaba? ¿Eso me quiere decir? En el resto de proyectos, directamente no, pero digamos sí debo indicar o reconocer que si el subgerente de promoción de inversión privada o el gerente también en este caso nos solicitaba una opinión al respecto, ¿no? Pues la indicamos, porque recordemos que, por ejemplo, en todos los contratos del sector público siempre se pone, ¿no? Las funciones que va a desempeñar la persona, ¿no? El funcionario, ¿no? Y también siempre se pone como una especie de cajón de desastre y otros que la gerencia considere necesario, ¿no? Y bajo ese título, si el gerente, por decir así, necesitaba, no sé, ha llegado este documento, por favor, podría analizarlo, se procedía a hacer ello. Ok, dentro de estas múltiples labores que usted nos ha comentado desempeñaba, ¿pudo conocer algo sobre el proyecto Línea Amarilla? Sobre el proyecto Línea Amarilla, sí, se nos consultó, ¿no? Sí, tal vez sí, no sé, doctor, si usted tiene los documentos, me los podría refrescar porque no lo recuerdo bien, ¿no? Ujú. Ok, pero en todo caso, recuerda que usted tuvo participación. Todavía no le puedo hacer recuerdo porque todavía no hemos entrado en ninguna pregunta sobre algún documento. Básicamente, primero quiero saber si tiene algún tipo de memoria sobre ese caso para poderle hacer más preguntas, ¿no? Yo podría decir, eh, yo voy a salvarme con la carta del no recuerdo, pero yo sé que deben haber documentos y si usted los saca y me los dice, con gusto lo voy a indicar, ¿no? Correcto. Muy bien, ahora regresando un poco a las labores de la sugerencia de gestión de contratos de la GEPIP, o mejor dicho, de la GEPIP. Una vez que el contrato era aprobado por el órgano municipal, ¿cuál era el trámite que les correspondía? Una vez que el contrato era suscrito, eh, a ver, aquí también debo hacer una salvedad, ¿no? Porque como
y lo voy a indicar en todo momento, yo creo que faltó también decirlo, yo trabajé en la subgerencia de promoción de inversión privada. Ahí está mis labores, ¿no? Porque recordemos que la gerencia de promoción de inversión privada tenía tres grandes áreas, ¿no? Una, donde la que estoy comentando, la subgerencia de promoción de inversión privada, donde llegan los proyectos a ser evaluados. Dos, la subgerencia de contratos, ¿no? Subgerencia de contratos, que básicamente era, digamos, el grueso de los profesionales que ahí habían eran abogados, el grueso eran abogados, ¿no? Y otra que era la subgerencia de, por decir, de administración, ¿no? La que era la logística, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le voy a comentar es del conocimiento que tengo en general, ¿no? Porque quienes tendrían más información sobre qué pasaba con un contrato es la subgerencia de contratos. Una vez que se suscribió un contrato, ¿no? Quien tenía que, había un supervisor, ¿no? Que era, en este caso, Invermet, que es otra entidad de la municipalidad, ¿no? Quien es el que se hacía responsable de hacer cumplir el contrato. Dentro de la gerencia de promoción de inversión privada había una gerencia que era la subgerencia de contratos, que era la que hacía el seguimiento a este contrato. Entonces, esos son los conocimientos que recuerdo a la fecha de lo que se hacía después que se suscribió un contrato. Ok, entonces usted me dice que cuando empezaba la ejecución del contrato, quien tenía que supervisar la ejecución de este contrato era Invermet, ¿correcto? Sí, efectivamente. Ok, ahora, esa supervisión alcanzaba, ¿qué alcanzaba? ¿Qué involucraba? ¿Qué es lo que debía supervisar Invermet? Aquí me voy a basar en lo que dice el marco legal en general y entiendo que se sigue manteniendo para el día de hoy con los diferentes cambios legales que han habido, ¿no? Es que el supervisor lo que se encarga es que el contrato se cumpla a cabalidad en todos sus extremos de las cláusulas. Ok, entonces podríamos decir que Invermet era el responsable de que estas cláusulas contempladas en el contrato las ejecuten de esa manera. Objeción, señor magistrado, pregunta conclusiva. Es Sí, una pregunta en todo caso, explicativa, señor juez. sí, en todo caso ya nos ha señalado, ¿no? Lo que se encargaba textualmente, ¿no? Que sí, el cumplimiento del contrato, ¿no? En los mismos términos, ¿no? En todo caso, Ok. la pregunta sobre el particular. Ya, señor juez, muy bien. Ok, ahora, sobre el contrato de concesión con línea amarilla, ¿usted recuerda cuál era el objeto de este contrato? Bueno, a ver, también, solo indicar un tema aquí, doctor y señor juez, quien habla no fue coordinador de este proyecto, por si acaso, ¿no? En Línea María han habido otros profesionales que han visto directamente este proyecto. Pero, yéndome a la consulta, ¿no? ¿Cuál es el objeto de este proyecto vial? Pues viabilizar o agilizar el flujo de tránsito, ¿no? de los vehículos, ¿no? Por la vía de evitamiento que tiene este proyecto. Sí, esa es la pregunta, doctor. No Sí, sé sí, si esa es la me pregunta. entendí bien. Esa es la pregunta. Ahora, ¿existe algún mecanismo de compensación por parte del concesionario al momento de ejecutar estas obras, estos anillos viales, esta información a la que, este objeto del contrato que he hecho referencia? Allí sí no sabría responderle, doctor. Como le digo, ese es un tema del contrato en sí. Ok, correcto. Correcto, pero en todo caso, ¿podría precisarnos si este era un proyecto autofinanciado o cofinanciado? Eso sí, porque digamos, tal como fue concebido, y sé que así se ha mantenido el contrato, es un contrato autofinanciado, ¿no? Totalmente autofinanciado, que significa que el flujo de ingresos que genera el proyecto sostiene el mismo proyecto, es decir, no requiere de recursos públicos. Correcto. ¿Y cómo se sostenía este proyecto? A través de los ingresos que provenían de los peajes. Ok, correcto. Y estos peajes, en todo caso, tienen una tarifa. ¿Quién aprobaba esa tarifa de los peajes? Objeción, señor magistrado. A ver, ya el señor testigo nos ha dicho que no nos puede dar cuenta respecto del contrato suscrito con línea amarilla porque como coordinador no estaba a cargo de ese contrato. Nos ha dicho claramente que nos puede ilustrar en todo caso desde un contexto general.
Y la pregunta ya te incidía directamente al contrato de línea amarilla. Bien. Juez, para resolver. Sí, a ver, doctor. Sí, señor juez, el Tiene- ordenamiento procesal habilita 3 tipos de objeciones: por preguntas capciosas, por impertinentes o por sugeridas. En este caso, más allá del comentario que nos ha hecho la Procuraduría, ya el testigo viene respondiendo no estas, sino varias preguntas sobre el contrato de línea amarilla. Entonces, primero, no habiéndose identificado qué tipo de objeción estamos haciendo referencia, corresponde que se declare improcedente la objeción planteada, si es que eso es lo que he hecho, porque si es un comentario, más bien agradeceríamos que se pueda respetar que continuemos con el interrogatorio. Si es que fuera una objeción, entendemos que no se subsumen ninguna de las 3 tipos de objeciones que plantea el Código Procesal, por lo que solicitamos se desestime la misma. Bien, a ver, sí, doctor Donato, sí. Adelante. Magistrado, creo que hemos sido claros, no hemos hecho ningún comentario, hemos dicho objeción. Entendemos si es que en todo caso se permite aclarar qué tipo de objeción es una pregunta impertinente, sobre la base de las razones que ya hemos explicitado. Sobre esa base vamos a Sí, resolver señor los, juez, para resolver esto último. ya, sí, por último, Sí, señor en juez, todo caso, con esa precisión. la pertinencia de la pregunta guarda relación, si es que la pregunta guarda relación con los hechos objeto de discusión en el proceso o no. Y lo que estamos preguntando, señor juez, es sobre objeto del proceso, sobre el contrato de concesión que es objeto del proceso. Entonces, si la pregunta es pertinente, sí, es pertinente, señor juez. Por lo cual, si es que usted admitiese la subsanación que ha planteado la Procuraduría, al hacer la precisión del tipo de objeción, tendría que también desestimarse y declararse infundada, en tanto que la pregunta guarda relación con los hechos objeto del presente proceso. Sí, vamos a proceder a resolver. Ya hemos escuchado sobre el particular, ¿no? Bien, a ver. El testigo ha ido refiriendo, ¿no? El cargo que tenía al interior de la municipalidad, sugerencia de inversión privada. Ha referido también era coordinador de proyectos. Normativamente no está el ROP, pero bueno, era un cargo que desempeñaba. Particularmente ha señalado que con relación al proyecto de Línea Amarilla no fue el consultor, eso sí lo ha señalado, pero también en otro ámbito ha indicado que se le realizaron algunas consultas. Y es que también ha referido de que de acuerdo al marco normativo, ¿no? Siempre hay una cláusula o funciones abiertas que le permiten, ¿no? Al gerente, subgerente, ¿no? Ordenarle algunas funciones, y eso lo ha indicado. Bien, sobre esa base se ha ido preguntando algunos aspectos ya sobre el proyecto de Línea Amarilla. Hay algunos aspectos que lógicamente ha señalado que no recuerda o desconoce, así lo está señalando. Y ahora en particular, ¿no? Se le pregunta sobre el tema de los ingresos de los peajes, ¿no? Bien, en todo caso, considera este órgano jurisdiccional, ¿no? Que al haberse señalado, ¿no? Que sea de alguna otra manera habría realizado algunas consultas, ¿no? Y por eso está respondiendo algunas preguntas con relación a lo que se refiere, ¿no? Al proyecto Línea Amarilla, nos dirá hasta qué ámbito ha tenido conocimiento o no el testigo sobre el particular, ¿no? Como lo ha venido detallando en sus respuestas, ¿no? En ese sentido vamos a declarar fundada la objeción, toda vez que las preguntas, ¿no? Radican precisamente con relación al proyecto Línea Amarilla, ¿no? Y dependerá ya lo que nos diga el testigo en cuanto a su ámbito de conocimiento del mismo. Bien. Señor magistrado, vamos a plantear reposición a su resolución. Si me permite fundamentar. Adelante. A ver. Señor magistrado, el artículo 166, numeral 1, expresa expresamente la declaración del testigo versa sobre lo percibido
en relación con los hechos objeto de prueba. En el presente caso, su judicatura sostiene, digamos, la infundabilidad de la objeción planteada sobre la base de que el testigo nos ha señalado que se le ha hecho algunas consultas. Sin embargo, señor magistrado, el testigo ha señalado que no recuerda qué tipo de consultas, o por lo menos nos ha explicado qué tipo de consultas se le ha hecho. Lo que sí el testigo ha dicho claramente, que a él no se le ha asignado, no tenía la condición de coordinador del proyecto Línea Amarilla. Y también nos ha señalado que no ha conocido de manera directa, en esa condición, el contrato suscrito por la Municipalidad con Línea Amarilla. En esa razón, señor magistrado, las preguntas relacionadas directamente a un tema que no ha tenido conocimiento del testigo, del cual no nos puede dar ninguna razón porque no recuerda, ya lo ha dicho, todas las preguntas resultan impertinentes, porque la información que nos pueda brindar el testigo es respecto de algo que nos ha dicho que ya no conoce. Por esa razón, señor magistrado, nosotros planteamos reposición a su resolución en la medida que nos causa, digamos, agravio, porque se estaría permitiendo que ingrese, que sea una información de un órgano de prueba que desconoce los hechos que son objeto de materia de debate. Definitivamente, y esa información que ingrese por el testigo definitivamente no sería información de calidad para resolver el tema que nos ocupa. Muchas gracias. Señor juez, para resolver. Excepcionalmente, doctor, porque acostumbramos ya a resolver las reposiciones. Así. Bien, adelante, en todo caso. Sí, pues, en principio debe declararse infundado el recurso de reposición, en tanto que la resolución que es objeto de cuestionamiento, porque aquí no se objeta la pregunta, se objeta la resolución planteada por la judicatura, ha estimado las razones por las cuales la pregunta resulta siendo pertinente. Porque en efecto, el testigo ha señalado que él ha conocido de manera eventual, no solamente estos proyectos, no ha sido el responsable de este proyecto, pero sí ha conocido eventualmente este y otros proyectos. Eso es lo que nos ha dicho el testigo. Y es lo que su resolución dice. Entonces, lo que en este caso la Procuraduría tendría que haber sustentado es por qué la resolución, donde usted explica ello, le genera agravio. Y en realidad no puede causar ningún tipo de agravio, porque luego de las preguntas que vaya a formular esta defensa, existe la posibilidad del contrainterrogatorio. Y la Procuraduría va a tener la oportunidad de contrainterrogar al señor testigo y sobre ello garantizar su derecho de defensa. Entonces, esta defensa no advierte que haya ningún tipo de afectación como la que estimaría o la que se contempla para poder revocar la resolución que resuelve la infundabilidad de la objeción planteada por la Procuraduría. Bien, vamos a resolver. Solución correlativa siguiente. Estos autos y vistos en audiencia, el recurso de reposición que ha formulado la Procuraduría Pública con relación a la resolución que antecede, que declaró infundada la objeción planteada. Considerando al respecto, se tiene que la Procuraduría, ¿no?, sostiene su recurso de reposición en atención a que considera pues que el testigo habría señalado que no tiene ningún conocimiento por parte de los hechos, ¿no?, que serían materia del presente juicio oral, y en ese sentido, ¿no?, cualquier pregunta con relación al proyecto Línea Amarilla sería pues impertinente. Sobre el particular, conforme ya se ha señalado en la resolución que antecede, el testigo no ha referido, en principio, que no ha sido coordinador directamente de ese proyecto, pero sí ha referido de que se le han efectuado algunas consultas, siempre también dentro del marco de las funciones abiertas que ha señalado que tenía, ¿no? En ese sentido, pues, no estamos ante una situación en la que el testigo, ¿no?, de modo absoluto, ¿no?, haya señalado que no ha tenido ningún tipo de conocimiento por parte del proyecto de Línea Amarilla. Si en ese fuera el sentido de no haber tenido ningún tipo de conocimiento, claro está que las preguntas posteriores ya serían pertinentes por parte de los sujetos procesales, ¿no? Pero, sin embargo, esa no ha sido la línea, sino que ha señalado, y a partir de ahí entendemos que se le hicieron
algunas consultas, ¿no? Sobre el proyecto Línea Amarilla. Y entendemos que en esa línea también están las preguntas de la defensa, y ya nos señalará en todo caso qué ámbito de conocimiento, qué tipo de consultas se le habrían realizado con relación a Línea Amarilla, ¿no? Y ya será un tema valorativo también por parte del órgano jurisdiccional, si esa información que aporta es o no una información de calidad. Bien. En ese sentido, se declara infundada el recurso de reposición. Continuamos. Para hacer recuerdo, doctor Zúñiga, para que Sí, nuevamente repita la pregunta. sí, señor Grover, nuestra pregunta es, ¿cómo es que se determinaba el monto de la tarifa de peaje? Sí, ahora, eh, lo que recuerdo, ¿no? Que estaba, ese es el tema de el factor económico, ¿no? Que, como digo, si la memoria no me falla, eh, era, se determinaba con una fórmula en la cual se indexaba eh, al tipo de, perdón, a la inflación, ¿no? El IPC, que es el índice de precios al consumidor, con la, eh, con la inflación perdón, con el tipo de cambio. Ya me acuerdo, sí. Claro, se indexaba el precio de la tarifa a la inflación del Perú y a la inflación de Estados Unidos. Es como está escrito en el contrato, ¿no? Correcto, Entonces, estaba en el contrato. sí. Muy bien, ¿y quién hacía quién determinaba ese cálculo? Ese cálculo lo determinaba, si no me, si no me equivoco, no, tiene que ser así, la subgerencia de contratos de gerencia, promoción e inversión privada. Pero entiendo que se tenía que coordinar con Invermed. Me parece que se tenía que coordinar con Invermed. Allí sí no recuerdo, doctor, quién daba digamos, no sé si GPIP se lo enviaba a Invermed, e Invermed tenía que darle el visto bueno. Ahí sí no recordaría bien. Pero, digamos, Pero usted nos el indica que eso está en el ejercicio, contrato, ¿correcto? la Usted nos fórmula indica que está en el contrato. La ¿Recuerda fórmula en está en qué el contrato. cláusula del contrato se encontraba? No. Sé que es la sección económica, sé que es la sección económica. Si no me equivoco, podría ser, no sé si es el capítulo 9, podría ser, A no ver, le recuerdo. voy a poner la vista y usted me va a confirmar si esta es la cláusula en la que se define ahí. Objeción, señor magistrado. Objeción a esa pregunta porque es impertinente nuevamente. Se le va a poner a la vista un documento respecto al cual se llama el señor testigo no tenía conocimiento en su condición de coordinador de proyecto. Antes de proyectar, si habiendo esta objeción, a ver, Ya, ok. vamos a la proyección. Señor juez, para resolver la pregunta, en principio, la objeción, aparentemente, nuevamente, no nos ha indicado qué tipo de objeción es, sin perjuicio de ello, pareciera que es la misma objeción la de hace un momento. Vuelve a repetir la Procuraduría, no, es que tiene que ver sobre el contrato de línea amarilla y el señor no ha conocido el contrato de línea amarilla, pero usted ya resolvió sobre ese extremo, señor juez. Entonces, en esa línea, carecería de sentido, incluso, y me parecería que estaríamos desgastando un debate sobre un tema que usted ya ha resuelto, en el extremo que es una pregunta sobre el contrato de línea amarilla, y acabas una pregunta, si lo recuerda, no lo recuerda, le voy a poner a la vista, entonces me parece que la pregunta más bien debería continuar, señor juez, y por lo cual desestimarse la objeción planteada por la Procuraduría, si es que es una objeción. Aquí sí previamente, a ver, aquí sí previamente consideramos ahí pertinente lo siguiente, ¿no? Para antes de, ¿cómo se llama? Exhibir o no este contrato, ¿no? Sí nos ha señalado aquí el testigo, ¿no? Que le han realizado algunas consultas, ¿no? Sobre el proyecto de línea amarilla. En todo caso, ahí habría que ver si en el marco de esas consultas ha tenido o ha podido evaluar o visualizar el contrato, para que a partir de ahí
se puedan efectuar, ¿no? De ser el caso, las preguntas que considere. Correcto, señor juez. Vamos a reformular en ese sentido. Señor Robert Romero, ¿usted ha tenido la oportunidad en el marco de sus funciones de revisar el contrato de concesión Línea Amarilla? En el caso justamente del tema de la tarifa, ¿no? De la tarifa, sí recuerdo haberlo visto. Eso sí lo recuerdo haberlo visto. Pero si me pregunta todo el contrato en su extensión, no. Correcto, muchas gracias. Estando a ello, recuerda entonces la cláusula que contemplaba la forma del reajuste de la tarifa. Como indiqué, doctor, ¿no? Recuerdo que era una, yo le llamaría suma ponderada, ¿no? Que es la tarifa, ¿no? Claro, Por pero un lo recuerda con factor, detalles y no para ponerle a la vista. si me la pusiera a la vista, creo que lo recordaría mejor, ¿no? Ok. Sí, bueno, si el doctor, el señor juez lo permite. Bien, adelante, adelante. Muy bien. A ver. De lectura, por favor, sobre eso le vamos a preguntar. ¿Lo leo? No, léalo usted de manera para usted mismo y luego yo le voy a preguntar sobre lo que tiene a la vista. Ya. Ujú. Muy bien. Ahora, nuevamente le pregunto si recuerda cómo se determinaba esta fórmula de la tarifa del peaje. Eh, Recuerdo que sí, me parece que sí a ver, la consulta, si no me equivoco, quien tenía que responder eso formalmente era la sugerencia de contratos. Pero la sugerencia de contratos nos pidió a la sugerencia de promoción de inversión privada, ¿no? Y me acuerdo haber estado ahí, ¿no? Cuando se estaba haciendo estos ejercicios con el tema del reajuste. Me parece que hubieron unos Excel ahí, no me parece, tuvieron que haber unos Excel, ¿no? En los cuales se colocaba, como bien dice allí, ¿no? Bueno, era una especie de suma ponderada, como dice ahí, que valía un 50, o sea, el factor que iba a reajustar, o los dos factores que reajustaban era, como digo, como dice ahí, la inflación del Perú, el IPC, y por el otro lado estaba el tipo de cambio del dólar americano. Y si no me equivoco, eso estaba en función a cómo se iba a hacer el cierre financiero del proyecto, ¿no? Si iba a ser en si era moneda nacional y moneda extranjera, llámese dólares, entonces se aplicaba estos dos parámetros, ¿no? Sí. Ujú. Ok, correcto. Muy bien. Ahora, esta fórmula del reajuste era la suma, en todo caso, que iba a ser cobrada posteriormente por el concesionario, ¿es correcto? No, esto de reajuste es la tarifa que cobran cada usuario que pasa por el peaje. Ok, correcto. Ahora, ¿esa tarifa tiene un mecanismo de aprobación o cómo es que finalmente se traslada al usuario? Ya, allí eso sí no recuerdo qué pasa, como digo, eso sí ya está regulado por el tema del contrato, porque esa cláusula que usted me ha enseñado es la fórmula, pero cómo se aprobaba eso, ¿no? Eso sí no lo recuerdo. Entendería que si llegó a la gerencia, tendría que hacerse la propuesta por la gerencia Ok, pero y solamente si entender, no lo recuerda, en todo caso, para no generar confusión al juzgado, por favor le voy a ok, agradecer que nos responda sobre lo que usted recuerda concretamente para que no se genere ninguna confusión. eh, eh, no sabría responder. No sabría Ok, responder. No, yo no voy a lo ir recuerdo. terminando nada más, señor Grover. Ahora, usted nos ha indicado que Invermet era responsable de la supervisión. ¿Esa Sí. responsabilidad de la supervisión también estaba prevista en el contrato de concesión, lo recuerda? Objeción, señor magistrado.
Bien, ¿en qué sentido la objeción, doctor? Es impertinente porque ya nos ha señalado el testigo del contrato de línea amarilla, la cláusula que ha podido ver, según, digamos, de las consultas que le ha hecho, era referida a qué se llama la cláusula del reajuste tarifario. Se está preguntando ya un aspecto que en todo caso escapa, digamos, al conocimiento del testigo. Señor juez, si me Sí. permite. Sí, señor juez, en principio, lo importante para el proceso es contribuir con información. Si es que el testigo finalmente no lo conoce, nos dirá que no lo conoce y responderá a ello. Pero el testigo ya nos dijo preliminarmente de que Invermed es responsable de la supervisión, ya nos dijo que conoce el contrato de concesión línea amarilla y le estamos preguntando justamente si dentro de ello también está incorporado de que Invermed es supervisor. No vemos dónde radica la impertinencia de la pregunta, si más bien es, primero, tiene que ver con el objeto del debate del presente juicio, y segundo, es información que surge como consecuencia de las respuestas del testigo. Bien, a ver, analizado la objeción y también lo señalado por la defensa del procesado, considera el órgano jurisdiccional lo siguiente, ¿no? El testigo ha señalado anteriormente, ¿no? Que Invermed se encargaba de la supervisión de los contratos, no hacer cumplir los contratos. Entendemos en ese ámbito también está la pregunta por parte de la defensa si eso estaba previsto. Y si bien es cierto, la Procuraduría señala, ¿no?, que no tendría conocimiento, sin embargo, esa afirmación, si el testigo tendría o no conocimiento del mismo, será algo ya que el testigo deberá señalarlo, ¿no?, en su respuesta. En todo caso, no podríamos adelantarnos a señalar si tuvo o no algún tipo de conocimiento de si estaba previsto o no en el contrato que Invermed supervise el mismo. En todo caso, nos señalará ello. Infundada la objeción, se autoriza la pregunta. Adelante. Sí, señor Romero, le decíamos la pregunta si esta obligación, esta facultad que tenía Invermed de supervisar, que usted nos ha indicado, ¿estaba prevista en el contrato de concesión? ¿Lo recuerda? No recuerdo en qué cláusula esté, pero entendería que todo contrato de la municipalidad es supervisado todo contrato bajo asociación público-privada era supervisado por Invermed. Muy bien, entonces le voy a poner a la vista la cláusula, le voy a volver a hacer la pregunta. Es la cláusula que está subrayada en verde. Ok. Muy bien, entonces le vuelvo a hacer la pregunta en todo caso. ¿El contrato preveía que Invermed debía supervisar la fórmula de la tarifa de peaje? Como le digo, doctor, de acuerdo a lo que dice esa cláusula, entendería que sí. Muy bien, eso es todo por esta parte, señor. Muchas gracias, señor Romero. Bien, por parte del tercero civil, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, señor juez. Solamente voy a hacer unas pocas preguntas al testigo. Ante todo, señor Romero, buenas tardes. Gracias por estar acá. Yo quisiera hacerle algunas preguntas referidas con su experiencia, con su expertise como economista, que es la profesión que usted nos ha mencionado que tiene. Usted hizo referencia en una de las respuestas que le daba a la defensa del señor Arzubialde a que dentro de los elementos que se tomaban en consideración para calcular el valor de la tarifa se encontraba la inflación. Al respecto, quisiera preguntarle si nos podría explicar qué cosa es la inflación. Sí, buenas tardes, doctor. La inflación es la variación de precios. Es la variación de precios en un determinado periodo de tiempo. De acuerdo. Y digamos, cuando nos dice la variación de precios, la forma como se mide esta variación de precios está acotada a algunos en particular o es variación de precios en general. Sí, a ver, es la variación en un índice, el índice de precios al consumidor de un periodo a otro, puede ser anual, mensual, semestral, ¿no? Es decir, uno de esos índices, por decir, del mes
X menos 1 o X más 1 versus el anterior, por ejemplo, ¿no? El índice del periodo X, ¿no? Esa diferencia será la variación de precios llamada inflación. Ok, comprendo, señor Romero. Y dígame una cuestión, o sea, desde el punto de vista de la ciencia económica, de la economía como ciencia, ¿no? ¿Se puede, digamos, anticipar, pero con certeza? Porque yo sé que sí es posible, digamos, hacer estudios, en fin, para saber un poco cuál es la tendencia, pero lo que yo quiero saber es, ¿se puede saber con anticipación, con certeza, cuál va a ser esta variación de precios en el futuro, en un momento dado? Por ejemplo, estamos hoy día en el 2025, ¿no es cierto? ¿Se puede saber con certeza cómo van a evolucionar los precios del IPC en el 2026, en el 2027, etcétera? No, con Ok, certeza no. claro, comprendo. Eso es lo que le quería preguntar, señor testigo Romero. Gracias. No me pregunta, señor juez. Gracias. Por parte de la Procuraduría. Sí, a ver. Señor Leighton Romero, ¿no? Buenas tardes. Romero Leighton, doctor. Buenas tardes. A ver. Vamos a empezar con lo que le ha dicho al doctor Zúñiga respecto a las competencias de las sugerencias de gestión de contratos. Usted le ha dicho al doctor Zúñiga que la sugerencia de control de gestión de contratos de la GEPIP, de la cual usted no formaba parte, se encarga de realizar, digamos, el monto de la tarifa sobre la base de la fórmula establecida en la cláusula 9.9 que le han puesto a la vista. ¿Cómo hacía esta labor la sugerencia? Explíquenos, señor Romero. A ver, doctor, buenas tardes. Sí, al respecto, y como usted bien lo ha señalado, y vuelvo a indicarlo, aunque suene reiterativo, yo no era parte de la sugerencia de contratos, porque el grueso de esos profesionales eran abogados, ¿no? Entiendo que llegaba la propuesta, me imagino, porque quiero relatarle el canal, llegaría de parte del concesionario, ¿no? Ya se va a cumplir la fecha determinada, se le remitía eso a la gerencia y la gerencia lo decantaba a la subgerencia de contratos. La subgerencia de contratos tenía una economista con la cual empezaban a hacer el cálculo de este reajuste. Luego, una vez que se tenía ello, se le remitía al subgerente de contratos, el cual entendería que lo avalaba. Eso lo pasaba, ¿no? Lo sugería digamos, al gerente y entendería, de acuerdo a la cláusula que mostró el doctor Zúñiga, entendería que eso lo pasaba a Invermed o lo discutía con Invermed. Hasta ahí entiendo que ese es el canal, que debería ser el canal. Ya, respecto a esto, a ver, cuando usted nos dice lo pasaba al gerente de la GEPIP, para que a su vez lo pasara, que se llama, al Invermed, ¿para qué no pasaba al gerente de la GEPIP? En todo caso, ese cálculo que hacía la sugerencia de gestión de contratos. ¿Con qué propósito? Según su conocimiento. Entendería que para validar que ese es el cálculo que tenía que ser la tarifa, ¿no? Correcto, señor Glover, hasta ahí nomás. Ya vamos ahora a pasar que se llama otro tema. A ver. Usted le ha dicho al doctor Zúñiga que de acuerdo a la norma legal, digamos, era competencia de Invermed supervisar las cláusulas contractuales. En este caso, del contrato de supervisión línea amarilla. Es verdad, señor Romero, que usted en este momento no nos puede decir cuál es la norma legal, aparte del contrato, donde estaban justamente esas competencias que nos ha señalado. Objeción, señor juez. La pregunta es impertinente, señor juez. Le está preguntando sobre una norma legal que no está contenida en el contrato, que él no conoce y que finalmente no guarda relación con los hechos objeto de imputación. O sea, le está preguntando, no si conoce. O sea, el testigo tiene que afirmar lo que él ve y lo que él conoce. Le está preguntando lo que él no conoce. Entonces, señor juez, en esa línea, la pregunta es completamente impertinente. A ver, señor magistrado, si me permite. Creo bajo el mismo razonamiento que ya nos ha dicho el doctor Zúñiga. La pertinencia está relacionada con la conexión lógica
con los hechos que son materia de debate. Y creo, en ese sentido, sí guarda pertinencia. De lo que le estamos haciendo, señor magister, es una pregunta sugestiva, que estamos habilitados porque estamos en contrainterrogatorio, y sobre la base de la información que ya nos ha dado el órgano de prueba. Él nos ha hecho una base legal. Nosotros le estamos diciendo que es verdad que él no nos puede decir cuál es la base legal a la que ha hecho referencia, donde estaban contenidas las competencias de supervisión del Invermet. Es una pregunta totalmente válida sobre la base, digamos, de un contraexamen, que es una pregunta sugestiva. A ver, entendemos que se está realizando en sentido negativo la pregunta, ¿no? Lógico, señor magistrado. Sí, señor juez, y en efecto está en sentido negativo, pero le está diciendo, si no nos puede decir. Entonces, o sea, no solo en sentido negativo, sino es, usted no nos puede decir lo que no conoce, entonces ya está respondiendo la pregunta, que si bien es cierto, es permitido, es sugerido, pero le está pidiendo información que sabe que no conoce el testigo, que no tiene que ver con los hechos. Por esa razón, ostenta de impertinencia la pregunta. Ujú. Sí, sí, además de eso, ¿cómo se llama? A ver, consideramos sobre la pertinencia, no está en cuestión este tema porque sí son cuestiones, ¿no? que se están abordando, sino más bien lo que observamos es la forma como se está formulando esta pregunta, que al propio testigo y el órgano jurisdiccional, incluso con la respuesta que brinde, puede generar algún tipo de confusión, ¿no? Más bien lo vemos como ¿cómo se llama? Un tipo de pregunta ambigua que podía dar en uno u otro sentido. En todo caso, doctor Donato, podríamos cambiar la fórmula, ¿no? de la pregunta, ¿no? Para que se pueda entender mejor, ¿no? Y también tener un sentido, en todo caso, de respuesta, ¿no? Por parte del testigo. Bien, señor Romero, le vamos a hacer una pregunta abierta. ¿Ya? ¿Cuál es la base legal de la cual usted nos ha señalado en la época, digamos, en que se suscribió este contrato, estaban reguladas las funciones de supervisión del Invermet? No recuerdo, doctor Donato. Bien. A ver. Díganos, señor Robert, usted nos ha dicho que formaba parte como coordinador de la sugerencia de GEPIP, ¿correcto? Es correcto. ¿Cuál es el ámbito de competencia, digamos, de la sugerencia de GEPIP con relación a los contratos de inversión privada suscritos por la municipalidad? Doctor Donato, no sé si me puede repetir la pregunta porque usted ha dicho la sugerencia de GEPIP, no sé a cuál de las sugerencias se está refiriendo. A la sugerencia de la cual usted nos ha dicho pues, que ha trabajado como coordinador de la sugerencia de contratos de la GEPIP, ¿correcto? No, doctor. Yo he trabajado en la sugerencia de promoción de la inversión privada. Ah, ya, perdón. Entonces, vamos en la sugerencia de promoción de la inversión privada. Ya. Entonces, vamos con la aclaración que nos acaba de hacer, señor Romero. ¿Cuál es el ámbito de competencia de la sugerencia de promoción de la inversión privada con relación a los contratos suscritos por la municipalidad? Contratos de concesión. Sí. A ver, la labor de la sugerencia de promoción de inversión privada culmina hasta, ¿no? Hasta, digamos, cuando se hace la evaluación del proyecto, ¿no? Se evalúa el proyecto, se evalúa la viabilidad económica, financiera, legal de este proyecto, se recomendaba, o se recomendaba, porque no sé cómo será ahora, se recomendaba al consejo, ¿no? Que se suscriba ese contrato, o que sea viable, ¿no? Que sea viable el proyecto, ¿no? Y ya una vez que está suscrito, vamos a suponer que se suscribió el contrato, la siguiente fase, que sería el seguimiento de este contrato,
sería la sugerencia de contratos de la cual yo no formaba parte. Entonces, sugerencia de promoción veía la evaluación técnica, económica, financiera, legal del proyecto. Ya, es correcto. Entonces, señor Romero, díganos, la sugerencia de promoción de la inversión privada jerárquicamente dependía de la gerencia de la GEPIP. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Y es correcto que la gerencia de la GEPIP, dentro del ámbito de su competencia funcional, estaba la de gestionar y representar a la municipalidad en los contratos de participación de inversión privada que ha suscrito la municipalidad. No sabría responderle ahí, doctor, si era la que representaba. Yo entendía que la gerencia de contratos, y es decir, la GEPIP, que al fin de cuentas es la que está encima de la gerencia de contratos, hacía el seguimiento del contrato, ¿no? Pero el representar, eso sí no podría indicarle una respuesta concreta, pues no lo recuerdo, entonces tendría que releer las funciones ¿no? De la GEPIP en general, ¿no? Bien, señor Romero, díganos finalmente, Sí, señor Romero. ¿alguna intervención, doctora Rita? Sí, señor juez, entiendo que va a terminar el interrogatorio del colega de la Procuraduría, pero solamente para hacer la salvedad, más vale tarde que nunca, en todo caso, si pudiera, en todo caso, aclararle al testigo, yo sé que está declarando de buena fe, pero que si no recuerda algo o no sabe algo, es preferible que no especule, porque cuando empieza a decir no, entendería, creería, supondría, ya estamos en un ámbito que en realidad en principio es ajeno a lo que corresponde a la declaración testimonial, ¿no? Él, si no recuerda o no sabe algo, perfectamente puede decir eso y no pasa nada, ¿no? Pero es más complejo y genera más información difícil de corroborar si comienza a especular qué es lo que debe evitarse. Solamente eso, señor juez, muchas gracias. Bien, en todo caso reiterar, ¿no? Algo que ya se había indicado también al inicio, ¿no? Como pauta que se había brindado, ¿no? Si no recuerda, así lo indica el testigo, ¿no? Nada más. O desconoce. Sí. Bien, vamos adelante, continuamos. Sí, señor Romero, díganos, a ver, es verdad que usted no nos puede señalar con precisión, en todo caso, cuáles son las consultas que de manera específica se le formularon con motivo del contrato de línea amarilla. Objeción, señor juez. Nuevamente la pregunta suele ser ambigua, ¿no? En el mismo sentido de la anterior. La pregunta tiene la misma mecánica, ¿no? Es verdad que usted no nos puede decir cuáles no son. Entonces, es capciosa y por lo tanto es ambigua, señor juez. Solicitamos en todo caso que refundada la objeción. Si me permite, señor magistrado, a ver, como quiera que estamos en contraexamen, creo que estamos habilitados para hacer preguntas sugestivas. Y las preguntas sugestivas, señor magistrado, en su estructura, siempre conllevan la respuesta contenida. Por eso es sugestiva. Y es lo que estamos haciendo el testigo para que nos afirme si eso es sí o no. Nada más. Acá no hay nada de ambigüedad. Ya el testigo nos ha señalado que sobre la base del examen directo que le han dicho, que se le han hecho ciertas consultas de manera general. Nosotros le estamos yendo al punto específico, que no nos puede decir de manera específica y concreta cuáles fueron las consultas que le hicieron con relación al contrato de línea amarilla. Eso no tiene nada de ambigüedad ni siquiera ni de capciosidad. Es una pregunta netamente sugestiva y estamos habilitados perfectamente para ello. Bien, a ver, vamos a permitir esta pregunta, pero ya en todo caso nos dirá el testigo si entiende o no entiende la pregunta, ¿no? Si no, se reformula. Adelante, testigo, ¿entendió la pregunta? ¿Me la podría volver a repetir, por favor? Claro que sí, señor Romero. Díganos, ¿es correcto, es verdad que usted no nos puede decir en este momento con precisión qué consultas en específico se le hicieron con relación al contrato de línea amarilla, del cual usted es el coordinador? ¿Correcto? Doctor, solo una precisión, del cual usted no era coordinador, ¿verdad? Correcto. Okay. Sí, para tener un preciso. Sí, no podría recordar las consultas que se... Gracias, todas las señor. consultas que me... Correcto, eso es todo por nuestra parte, señor magistrado. Muchas gracias, agradecemos, señor Romero. Bien, a ver, va a formular directo la defensa.
Sí, señor juez, dos preguntas muy puntuales. Ya, adelante. Muchas gracias. Señor Romero, usted le ha señalado y ha explicado un trámite de aprobación de fórmula del reajuste de la Procuraduría, ¿no? Que va al concesionario, el concesionario pasa a la sugerencia de gestión de contratos, la sugerencia de gestión de contratos, pasa en todo caso a la GEMBI y la GEMBI pasa al Invermet. Sobre este procedimiento que le he explicado, ¿usted le consta ese procedimiento? Objeción, señor magistrado. Objeción. Ya respecto de eso, el testigo nos ha señalado lo que él infiere o el procedimiento que se llama en términos generales. Señor juez, más allá de que, una vez más, no sabemos qué tipo de objeción está planteando la Procuraduría, la pregunta justamente es un redirecto para poder esclarecer sobre el extremo que ha declarado el testigo. Entonces, más bien, la pregunta resulta útil y necesaria a todas las partes, señor juez, porque, como bien lo ha reseñado el colega de ANSAC, en efecto, hay información que el testigo ha afirmado durante su debate, diciendo, me parece, creo, tal vez. Entonces, frente a eso, nos interesa acotar esa información sobre si la conoce concretamente o no la conoce concretamente, señor juez. Y eso es importante no solamente para esta defensa, sino para todas las defensas. Si no lo conoce, nos dirá en todo caso el testigo, o si estuvo especulando, porque al parecer eso es lo que ha ocurrido, nos explicará eso el testigo en este momento. Bien, a ver si había levantado antes. Doctor Arrieta, me parece que también había levantado antes, ¿o no? Sí, señor juez. Básicamente era en la línea de lo que acaba de referir el colega de la defensa de Domingo Azubialde, ¿no? Dado que su despacho le ha reiterado recientemente al testigo esta regla que lógicamente no conoce, ¿no? Que consiste en declarar esencialmente sobre lo que le consta, me parece razonable que se le haga en todo caso una repregunta respecto de ese tema, que es un tema importante, ¿no? Para que él nos aclare si efectivamente le consta ese procedimiento y que esto era así, o es una cuestión que a él le parece que debería haber sido de esa forma, pero no es algo que él haya atestiguado directamente, ¿no? Entonces creo que está justificada en este caso la pregunta, señor juez. Gracias. Señor magistrado, si me permite, a ver, quien está haciendo, tenemos el redirecto es el doctor Zúñiga. Y quien ha planteado lo que no somos nosotros. No entendemos, digamos, la intervención del doctor Arrieta para reiterar lo que ya nos ha dicho, digamos, ya en un momento justamente cuando nosotros estábamos examinando. Pero no alegó lo mismo, no dijo esa sugerencia cuando estaba examinando que se llama el doctor Zúñiga. Pero bueno, lo dejamos ahí. Nosotros, señor magistrado, el tema es que la pregunta de redirecto que está haciendo que se llama el doctor Zúñiga es porque ya es repetitiva en la medida de que ya el señor Romero nos ha señalado que ese procedimiento que hacía, que se llama la sugerencia de gestión de contratos, digamos, de determinar la fórmula sobre la base de lo que establecía la cláusula 9.9, iba o lo remitía a la gerencia de la GEPIC para que lo valide y posteriormente lo remita, que se llama Invermet. Eso ha quedado ya clarísimo. Acá el testigo no ha especulado, el testigo no ha dicho me parece, como están pretendiendo sugerir el doctor Zúñiga como el doctor Arrieta. Ahí no ha habido ningún tipo de especulación, porque nosotros ni siquiera le hemos preguntado, díganos si le parece, le hemos dicho explíquenos el procedimiento y él nos ha explicado ese procedimiento que nos ha dicho. O sea, es una pregunta que ya, digamos, el órgano de prueba lo ha ingresado. Bien, vamos a resolver. Sí, pues, para resolver solamente muy brevemente. Señor juez, en realidad, en el audio se puede revisar con mayor detalle, donde el señor Robert Romero dice, yo no sé, pero supongo que esto venía de esta manera, porque además esa no es mi sugerencia, era otra sugerencia. Entonces, en razón a eso viene la pregunta, señor juez, más allá de la formalidad. Entonces, la importancia de la información reviste porque el contrato establece un procedimiento distinto que ha reseñado el testigo. Entonces, a fin de no dejar en la nebulosa esa información, sí es importante para la judicatura y para todas las partes procesales se esclarezca ello por parte del testigo. Bien, a ver, hay una afirmación que ha realizado con relación al procedimiento el testigo, ¿no? Y entendemos bajo la base del redirecto también efectos, y ese es el objeto, ¿no? Del redirecto, cuestionar lo señalado o en todo caso afirmado por el testigo, ¿no? Entendemos, ¿no? Entendemos el órgano jurisdiccional que la pregunta va referido al respecto al grado o la base del conocimiento que tendría el testigo con relación a esa afirmación que he señalado. Ese es el procedimiento, ¿no? En todo caso, nos dirá por qué ese es el procedimiento o cuál es
la base del mismo, de acuerdo a lo que ha indicado. Bien, bajo esas consideraciones, pues vamos a declarar infundada la objeción para que responda, ¿no?, esta pregunta. Bien. Adelante, señor testigo. Señor Romero, entonces le estábamos preguntando si usted conoció, cómo es que sabe directamente este proceso de tramitación de la supuesta aprobación de la tarifa que ha hecho referencia mi colega de la Procuradora. Bueno, doctor, entonces, ante eso, parece que no lo recuerdo. No lo recuerdo. Es para evitar de esto de la especulación, ¿no? No, simplemente no lo recuerdo bien en este momento. Ok, correcto. En todo caso, ¿usted participó durante alguna parte de la tramitación de la fórmula de tarifa de reajuste? Señor magistrado, es una pregunta repetitiva en la medida de que el testigo ya ha señalado que respecto a esto justamente se le echan consultas. No, pero, señor juez, la pregunta es muy concreta y es parte del redirecto. Es si es que él participó o no en alguno de los momentos de la tramitación de la fórmula de reajuste. Pero ya justamente por eso repetitiva, señor magistrado, ha dicho que respecto a eso ya se le consultó. Se le ha hecho consultas. Por eso justamente se le ha puesto la cláusula 9.9 a la vista. No, señor juez, me parece que hay una confusión por parte de la Procuraduría en ese extremo. A ver, un momentito. Sí, vamos a verificar para poder resolver, ¿ya? Sí ha señalado en su respuesta, ¿no? Cuando se le pregunta, la consulta debía responder la sugerencia de contratos y luego se señala que se le consultó, ¿no?, a la sugerencia de inversión, ¿no?, en ese sentido. Ok, señor juez, vamos a formular otra pregunta. Entonces, usted ya nos dijo que no recuerda el proceso de trámite de aprobación, pero en todo caso, ¿este debería estar previsto en el contrato de concesión? Objeción, señor magistrado. Ya ha señalado que no recuerdo respecto a ese procedimiento. No, a ver, señor juez, esta es otra pregunta. La pregunta concreta es si es que en todo caso de existir mecanismo de aprobación de fórmula de tarifa, debería estar en el contrato de concesión, porque además recuerda que nos ha dicho que está en un área en la que él conoce el mecanismo, o en todo caso, los procedimientos respecto a los cuales se generaban los contratos de concesión en ese momento. Entonces, la pregunta es muy genérica todavía, señor juez. No, señor magistrado. repetitiva. Señor magistrado, si me permite. En orden siempre, doctor, sí, en orden, ¿ya? Siempre ya hemos señalado, ¿no?, para el procedimiento de las objeciones, ¿no? Primero la objeción de la parte que sustenta y luego siempre se va a permitir, ¿no?, correr traslado, ¿no? Ya. Bien, a ver, doctor Espinosa, a ver, le escuchamos. ¿Cuál es el sustento? Sí, señor magistrado, a ver, esta es una pregunta capciosa, porque está sobre la base, una pregunta sobre la base de lo que el testigo dijo, no recuerda. No recuerda dónde está previsto el procedimiento de ese trámite que ya nos ha señalado. Pero ahora, sobre la base no recuerda, se le hace una pregunta si en todo caso debe estar prevista en un documento. Es una pregunta capciosa y el testigo nos ha dicho que no recuerda si existe o no ese procedimiento. Bien, doctor Zúñiga, sí. Sí, señor juez, sobre ello son dos preguntas distintas. Una cosa es que no recuerda el procedimiento que ya nos dijo,
Y otra cosa es lo que se le está preguntando es si es que ese procedimiento debería estar en el contrato de concesión o no. Son preguntas completamente distintas. Y la pregunta que se está haciendo es si es que ese procedimiento debería estar en el contrato o no estar en el contrato. Esa es la pregunta. Bien, en todo caso, ante esa precisión, vamos a autorizar la pregunta para que responda el testigo, ¿sí? Adelante. Si me la repite, doctor Zúñiga, por favor. Sí, claro que sí. Si usted recuerda, si es que este procedimiento de aprobación de la fórmula de reajuste debería estar previsto en el contrato. A ver, no lo recuerdo, pero no sé si puede estar por aquí, tiene que estar, debe estar. Ok. En todo caso, ¿usted recuerda concretamente en qué cláusula del contrato estaba previsto? No. Ok, le voy a poner a la vista y usted me va a responder en todo caso a partir de ahí. Le pido, por favor, pueda dar lectura a la cláusula 9.13, por favor. Sí. El concesionario se encuentra No, para obligado usted. a comunicar. Perdón. Muy bien. Muy bien. Señor Grover, entonces, a partir de lo que se le ha puesto a la vista, ¿quién era el responsable de verificar la correcta aplicación del peaje reajustado? Objeción, señor magistrado. A ver, objeción. Esto sí es una pregunta totalmente capciosa, señor magistrado, porque se ha habilitado, digamos, ponerle a la vista el contrato para efecto que nos dé cuenta de un procedimiento. Pero, sin embargo, se le pone a la vista el contrato y se le hace una pregunta totalmente a la que su despacho habilita, digamos, para ponerle a la vista el contrato de concesión. Es una pregunta capciosa, señor magistrado. Bien, a ver. Sí, señor juez, Defensa. señor juez, sobre ello, las preguntas capciosas son aquellas que, por su naturaleza, pueden generar confusión por parte del testigo. Y en este caso, a menos que el testigo nos indique ello, me parece que la pregunta es bastante concreta. No se trata de una pregunta capciosa. Por lo cual solicitamos declarar infundada la objeción planteada. Sí, a ver, doctor Espinosa. Sí, señor magistrado, a ver. Ya el señor Romero nos ha señalado un procedimiento. Lo ha dicho, ya nos ha dicho. Se le ha preguntado de si es que ese procedimiento, ¿dónde está plasmado? De hecho, que no recuerda. Se le pregunta luego si ese procedimiento está contenido en el contrato de concesión. Esta pregunta habilita para que su despacho se le ponga a la vista esta parte del contrato. Pero con vista al documento se le hace una pregunta totalmente distinta a la que habilita, digamos, que se le ponga a la vista el documento. Pero no solo eso, señor magistrado, sino respecto de, se le está poniendo a la vista un documento respecto del cual el señor Romero, que se llama, no, digamos, no estaba encargado de este contrato. Ella desde un inicio le ha dicho como absoluta claridad, solo se le ha hecho algunas consultas respecto a las cuales tampoco no nos puede decir qué tipo de consultas. O sea, con el órgano de prueba que tenemos ahora a la vista, señor magistrado, estamos yendo más allá de la información que ya hasta ahora nos ha dado. Por eso para nosotros, señor magistrado, esta pregunta que hace el doctor Zúñiga ahora, o sea, una pregunta totalmente distinta que se habilitó, es una pregunta capciosa para nosotros.
Gracias. ¿Se me permite, señor juez? Ya, por último, doctor, sí, para poder Sí, resolver. señor juez, me parece que la preocupación de la Procuraduría es que desea que previamente empiece por la pregunta del procedimiento y luego le haga la pregunta. Y esta defensa no tiene problema, señor juez. Podemos reformular la pregunta y le podemos preguntar al señor perito, al señor testigo, que nos diga cuál es el procedimiento para la aprobación o no de la forma del reajuste. Y luego de eso le preguntaremos por qué parte de lo que está en el contrato. No tenemos inconvenientes, señor juez, si usted me habilita en todo caso En todo caso, reformule, doctor. Correcto, señor juez. Muy bien. Señor Romero, de lo que usted ha revisado, ha recordado, ¿nos podría explicar cuál era la fórmula para esta aprobación de la fórmula del reajuste de tarifas de peaje? Doctor Zúñiga, se está refiriendo a la cláusula anterior, a la cláusula 9. No, es esta cláusula, la cláusula 9.13, la que hemos puesto a la vista. Ya, yo no podría responder sobre eso, doctor Zúñiga, porque eso ya es un tema de plazos administrativos, un tema que tendría que ver con contratos, ¿no? No podría tener respuesta al respecto. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora que ya nos ha respondido ello, ¿quién era el responsable, según el contrato de concesión, de verificar la correcta aplicación del peaje reajustado? También, siguiéndome a la objeción perdón, a la anotación que hizo el doctor Arrieta, no quisiera entrar en especulaciones, ¿no? Yo solo podría basarme en lo que entiendo que tiene que decir la norma, ¿no? Pero, Yo le pregunto sobre digamos, el contrato de concesión que tiene a la vista. José observa que está ya repetitiva, ha dicho que no puede responder, no puede especular. No, no ha llegado a responder, señor juez. Sobre esta segunda pregunta, la primera ya la respondió, la segunda pregunta no la ha respondido todavía. A ver, para tener claro, ¿puede responder, recuerda, no puede responder o no sobre la pregunta, señor testigo? Conforme hemos señalado, ¿no? También ya, si puede responder, bien, si no recuerda, si no tiene conocimiento, nos dirá. Sí, sí, señor juez, si me permite tal vez ampliar un poco más mi respuesta. Adelante, lo escuchamos. Sí, lo que sucede es que sobre la consulta, y lo que leo en esta cláusula, habla de un procedimiento en el cual tendría que constar, ¿no? Yo no sabría decir si, 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 digamos, verifiqué esa constatación, para ser más exacto, porque no era mi función ver eso, ¿no? Por eso, a las otras consultas que me hicieron sobre la tarifa, sí respondí, ¿no? Pero sobre esta cláusula tendría que constar. No sabría responderle al respecto. Muy bien, eso es todo por parte de esta defensa, señor juez. Bien. Tercero civil. No vamos a hacer preguntas adicionales, señor juez, gracias. Bien. Contra interrogatorio por parte de la Procuraduría. Ninguna, señor magistrado, ninguna adicional. Bien, con ello damos por cerrada ya la declaración del testigo Romero Leito. Bien, se le agradece su concurrencia, señor Romero. Okay. Muchísimas gracias a todos, señor juez. Entonces, ¿puedo puede desconectarse, no hay problema. Perfecto. Ya, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, había sido convocada también la testigo Diana Marjorie Bonilla López, ¿no? A ver, especialista, puede dar cuenta en todo caso, se le logró notificar. Sí, señor magistrado, justamente se cursó la notificación número 7380-2025 a la señora Diana Marjorie Bonilla López, al domicilio Pasaje Roncelén, número 165, Lima, Breña. Esta ha sido diligenciada bajo puerta con un preaviso, el cual ha sido dejada con fecha 2 de julio del 2025 y teniendo como características el domicilio, dice rosa negra de 4 pisos, sin pintar, con el número de suministro 19368A. Es todo cuanto tengo que informar, doctor.
Bien, a ver, vamos a poner en conocimiento de la defensa en primer lugar, ¿no? ¿Quién ha propuesto ese testigo? Bonilla López, ¿no? Lo que se está dando cuenta se ha notificado ya. Sí, correcto, señor juez. Esta defensa va a tratar de gestionar por algún mecanismo, nos pediríamos que nos pueda evitar una nueva fecha para poder contar con la declaración de la testigo. Esta defensa va a coadyuvar y va a tratar de indagar a través de mi patrocinado a ver si hay posibilidad de mantener contacto con ella, por lo que solicitamos se le pueda convocar a la próxima sesión. Bien, en todo caso, coadyuve ¿cómo se llama? Con el contacto con la testigo, si no ya también, ¿no? Veremos, en todo caso, se tendrá que prescindir, ¿no? Bien. Señor magistrado, Sí, respecto a este último, entendemos que lo que nos acaba de dar cuenta que la testigo Diana Bonilla por lo menos ha sido notificada válidamente conforme las reglas de notificación que establece el Código Procesal Civil, incluso ha dejado preaviso, que se llama un día antes de dejar la notificación, y eso, desde el punto de vista del Código Procesal Civil, es una notificación netamente válida. Como quiera que se llama, que sea incluso previsto los apercibimientos de conducción compulsiva, nosotros solicitamos que se haga apremio, que se efectúe ese apercibimiento y se disponga la conducción compulsiva del testigo para que sea presente en la próxima sesión. Gracias. Señor juez, al respecto, si me permite. sí. Sí, señor juez, solamente hacer presente que nos encontramos en un juicio, si bien es cierto, en un juzgado penal, pero discutiendo una pretensión enteramente civil. Entonces, entiendo que los apercibimientos de orden compulsivo resultan aplicables para procesos vinculados en temas penales, procesos penales, y no así necesariamente para procesos civiles, donde más bien son las partes las que estamos obligadas a coadyuvar en ese extremo, señor juez. Entonces, en ese extremo, señor juez, me parecería primero, innecesaria la posibilidad de un apercibimiento para cualquier testigo en el presente proceso. Si no gusta, señor juez, quedamos a disposición de lo que la judicatura pudiera resolver al respecto. Sí, doctor Espinosa. Sí, Sí, señor magistrado, es correcto que se llama que este proceso civil se ha acumulado a este proceso penal y ha generado una condición heterogénea de pretensiones, pero la norma, y es más, la Suprema ya lo ha reiterado en bastante, digamos, pronunciamientos, que a este proceso civil acumulado al proceso penal se rige o se aplica las normas del Código Procesal Penal. Y las normas del Código Procesal señalan de que si el testigo válidamente notificado no concurre, digamos, a la citación, se dispone de su conducción compulsiva. Por eso es que estamos pidiendo ella. Gracias. Sí, pero a ver, la conducción compulsiva tiene como objeto de que ¿no? De que concurra el testigo, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Para que concurra, ¿no? Y lo que nos está señalando la defensa es que va a coadyuvar precisamente para ese fin, para que concurra. Al final, si esto no ocurre, la consecuencia también es la misma, se va a prescindir. De la misma forma que ocurriría ante una conducción compulsiva, si no se ubica, se prescinde finalmente. Al final la consecuencia también va a ser la misma. Bien, en todo caso, por eso vamos a votar si el doctor Zúñiga se contacta con la próxima sesión. Bien, si no, caso contrario, tendremos que prescindir, ¿no? Bien. A ver, en esa sesión también para prever, no sé si en la próxima sesión, doctora Arrieta, ya podemos tener a los dos testigos de su parte. Podríamos tener a uno de ellos, señor juez. Uno de ellos, sí, al primer perito, señor Schutter, sí. Sí, para prever en todo caso también, ¿no? Con relación, si es que no se contacta con Bonilla López para poder, ¿cómo se llama? Continuar con su testigo, ¿sí? Conforme, señor juez. Bien, en la próxima sesión a las 2:30, ¿ya? 2:30 tenemos la próxima sesión, ¿ya? ¿Hasta qué hora más o menos está previsto, señor magistrado? A ver, tenemos un testigo, va a depender mucho, en realidad podemos terminar, ¿no? Si los dos testigos concurren, terminamos con los dos testigos, igual tenemos habilitado hasta las 5, ¿no? Bien. Bien, vamos concluyendo entonces la sesión por el día de hoy, siendo las 3:49 del día 4 de julio de 2025. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.